En medio de la housing crisis en California, donde el sueño de la vivienda propia se convirtió en privilegio de pocos y los alquileres devoran salarios enteros, miles han visto cómo San Francisco, Los Ángeles y San Diego escriben precios que parecen burla. Sin embargo, lejos de los titulares y las costas saturadas, California todavía esconde rincones donde los números cierran si se miran con método y se aceptan los compromisos. Hoy recorreremos 30 ciudades con casas más baratas para entender qué hay detrás del precio, distancia, clima extremo, empleo limitado y servicios que exigen paciencia. Si alguna vez intentaste comprar en el Golden State y chocaste con un muro de millones, este mapa puede darte una salida real y medible. Parte 1. Primeras 8 ciudades. Vamos con la primera, Clear Lake. En el condado de Lake, rodeada de agua y montañas, Clear Lake ofrece entradas por debajo de $300,000 con postal incluida. Sin embargo, el mercado esconde una realidad que las fotos no cuentan: historial de incendios, calidad del aire en temporada seca y servicios médicos a carretera. Por otro lado, quien llega con teletrabajo estable o retiro sobrio descubre que la hipoteca baja devuelve margen para arreglar el techo y sostener la despensa sin sobresaltos. Aún así, el agua del lago trae problemas de calidad y la infraestructura municipal es limitada. Como consecuencia de esto, inspección rigurosa de pozo o conexión, mapas de evacuación por incendio y seguro con cobertura real separan a ciertos de tropiezos. El 3-2 sencillo fuera de zonas problemáticas sostiene contratos de 12 meses a familias que valoran espacios sobre velocidad. Micro Oak, postal con manual serio. 2. Susanville. En el noreste, donde la nieve pinta inviernos y el empleo gira alrededor de instituciones estatales, Susanville mantiene tickets por debajo de $325,000 y una vida de pueblo que desarma la ansiedad urbana. Sin embargo, el aislamiento geográfico convierte cada viaje a centros médicos especializados en expedición de mediodía. Por otro lado, trabajadores del sistema correccional y empleados públicos encuentran aquí estabilidad laboral que sostiene hipotecas fijas sin depender de temporadas. Aún así, los inviernos severos exigen calefacción eficiente y techos que aguanten nieve sin quebrarse. Como consecuencia de esto, sistemas térmicos actualizados, aislamiento correcto y días en mercados superiores a 60 funcionan como semáforo de liquidez. La métrica que manda es costo de calefacción histórico y empleabilidad local. Micro Oak, nieve cobra facturas térmicas. 3. Crescent City. En la esquina del noroeste, con niebla perpetua y el Pacífico escribiendo el clima, Crescent City vende naturaleza dramática por debajo de $350,000. Sin embargo, la amenaza de tsunami y la economía limitada obligan a presupuestar en frío antes de enamorarse de la costa. Por otro lado, turismo modesto, pesca y servicios gubernamentales sostienen una base laboral estrecha pero constante. Aún así, la humedad extrema y los costos de mantenimiento de envolventes atacadas por sal convierten la ganga en proyecto de paciencia si el capex no está calculado. Como consecuencia de esto, elevación sobre zona de inundación, materiales resistentes a humedad y ruta de evacuación clara son la primera due diligence, no la última. Micro Oak, tsunami dicta elevación siempre. 4. Eureka, cerca de la frontera con Oregón. Eureka funciona como nodo rural con casas por debajo de $300,000 y acceso a naturaleza que no se compra en ciudades. Sin embargo, el empleo tecnológico es inexistente y la sanidad especializada queda a más de una hora de carretera. Por otro lado, familias que trabajan en comercio local, servicios públicos o desde casa encuentran cuota fija que compite con alquileres imposibles del Valle Central. Aún así, los inviernos fríos y veranos con humo de incendios forestales exigen sistemas de filtración de aire y calefacción que no se lleven la nómina. Como consecuencia de esto, unifamiliar sencillo con back moderno, pozo o conexión verificada y presupuesto realista de desplazamientos transforma el descuento en plan viable. Micro Oak, humo exige filtros buenos. 5. Vasco. En el corazón agrícola de Kern County, Vasco ofrece tickets por debajo de $325,000 con una economía que late al ritmo de las campañas. Sin embargo, la dependencia del campo introduce estacionalidad en el empleo y tensión en la caja si se compra con márgenes mínimos. Por otro lado, trabajadores de logística, procesamiento de alimentos y servicios educativos sostienen contratos anuales que pagan sin estridencias. Aún así, el calor extremo del valle convierte la eficiencia térmica en religión y un aire acondicionado viejo devora más presupuesto que cualquier mejora estética. Como consecuencia de esto, techos con reflectancia solar, aislamiento correcto y consumo histórico de verano deciden el sí, porque kilovatios cuentan más que granito. Micro Oak, Julio manda en números. 6. Delano. Al norte de Bakersfield, Delano mezcla historia agrícola con precios por debajo de $350,000 que abren puerta a familias trabajadoras. Sin embargo, calidad del aire cuestionable en temporada de cosecha y servicios limitados exigen ajuste de expectativas para no convertir el descuento en desilusión. Por otro lado,
Empleos en agricultura, distribución y manufactura ligera estabilizan ingresos locales y sostienen alquileres de medio plazo sin fantasías de Airbnb. Aún así, un unifamiliar con techo reciente, climatización eficiente y ubicación cerca de escuelas funcionales se alquila incluso cuando el mercado se enfría. Como consecuencia de esto, inspección de calidad del aire interior, sistemas actualizados y contratos a perfiles laborales locales baten apuestas de corto plazo. Micro-Oak, aire limpio vale más. 7. Needles. En la frontera con Arizona, con el desierto escribiendo el termómetro, Needles mantiene entradas por debajo de $275,000 para presupuestos que necesitan espacio sin deuda tóxica. Sin embargo, el calor extremo y el aislamiento geográfico convierten cada decisión de compra en cálculo de supervivencia térmica. Por otro lado, empleos en transporte, servicios gubernamentales y comercio fronterizo dan estabilidad a quien acepta la lejanía. Aún así, consumo eléctrico de verano y mantenimiento de sistemas de enfriamiento son la diferencia entre plan viable y quiebra silenciosa. Como consecuencia de esto, envolvente sellada, aire acondicionado industrial y facturas históricas de julio y agosto separan aciertos de errores, porque aquí el sol no perdona improvisaciones. Micro-Oak, desierto cobra en kilovatios. 8. Taft, al suroeste de Kern County. Con pozos petroleros dibujando el horizonte, Taft ofrece vivienda por debajo de $300,000 en una economía que todavía depende del petróleo. Sin embargo, la volatilidad del sector y la infraestructura envejecida obligan a sostener reservas para sortear baches sin ventas forzadas. Por otro lado, familias con empleo permanente en energía, educación o administración encuentran hipotecas que respiran mejor que alquileres del valle. Aún así, techos cansados y climatización obsoleta devoran el supuesto ahorro si se salta la inspección. Como consecuencia de esto, 3-2 con sistemas actualizados, sin capex escondido y contratos de 12 meses a perfiles estables convierten la apuesta en continuidad porque la rutina paga mejor que los titulares. Micro-Oak, petróleo dicta estabilidad laboral. Por cierto, nunca sabrás lo que realmente se esconde detrás del mercado inmobiliario y de la housing crisis si no te suscribes. Hazlo ahora y protégete antes de tu próxima decisión de vivienda. Parte 2. 7 ciudades con oportunidades mejores. 9. Rie Crest, en el desierto alto. Con la base naval de Chinalaque sosteniendo la economía, Rie Crest funciona como islote de empleo federal con casas por debajo de $350,000. Sin embargo, el aislamiento geográfico y el riesgo sísmico de la zona obligan a presupuestar estructuras revisadas y rutas de emergencia claras. Por otro lado, contratistas de defensa, empleados gubernamentales y personal de la base encuentran aquí estabilidad laboral que convierte hipotecas fijas en refugio contra alquileres inestables. Aún así, el calor extremo y la escasez de agua exigen seriscaping inteligente y sistemas de enfriamiento que no dinamiten la factura. Como consecuencia de esto, inspección sísmica, consumo de agua histórico y tipo fijo que no supere un tercio del ingreso neto separan plan sostenible de aventura cara. Micro-Oak, base paga hipotecas, sismo exige estructura. 10. Barstow. En el cruce donde la Interestatal 15 abraza la Interestatal 40, Barstow vive de la logística y el tránsito con vivienda por debajo de $325,000. Sin embargo, el desierto del Mojave no perdona y las tormentas de polvo junto al calor brutal convierten el mantenimiento en capítulo mensual del presupuesto. Por otro lado, empleos en transporte, almacenaje y comercio de paso sostienen contratos de medio plazo a familias que aceptan el clima a cambio de cuota manejable. Aún así, calidad del aire interior y sistemas de filtración son inversión obligada porque el polvo ataca a envolventes y equipos sin piedad. Como consecuencia de esto, 3-2 cerca de arterias principales, con climatización moderna y sellado correcto, rinde mejor que fachadas bonitas en zonas apartadas. Micro-Oak, polvo ataca todo, sella bien. 11. Trona. En el límite del desierto, con la industria química marcando el pulso económico, Trona ofrece tickets por debajo de $250,000 para presupuestos mínimos que priorizan entrada baja sobre servicios premium. Sin embargo, el aislamiento extremo y la dependencia de una sola industria introducen riesgo que solo se mitiga con caja de emergencia robusta. Por otro lado, empleados de la planta y personal de mantenimiento encuentran viviendas sin competencia y cuotas que permiten ahorrar si la vida acepta lejanía de centros urbanos. Aún así, días en mercado largos y reventa lenta obligan a comprar con horizonte de permanencia extendido y expectativas realistas. Como consecuencia de esto, casas simple con sistemas básicos en buen estado y empleo estable en la planta convierten el extremo en viable. Micro-Oak, industria única, caja doble. 12. Bleed, en la frontera con Arizona. Con el río Colorado dibujando la línea, Bleed mantiene precios por debajo de $300,000 y una economía de paso que sostiene comercio y servicios. Sin embargo, el calor del desierto bajo y la calidad del aire en verano exigen acondicionamiento agresivo y filtración constante. Por otro lado,
Trabajadores de agricultura, transporte y energía renovable encuentran aquí renta competitiva sin la presión de mercados saturados. Aún así, el consumo eléctrico de mayo a octubre decide la viabilidad del proyecto más que cualquier acabado interior. Como consecuencia de esto, envolvente térmica sellada, aire acondicionado eficiente y facturas históricas verificadas antes de ofertar separan estabilidad de sorpresa mensual. Micro Oak, Colorado no enfría casas. 13. Calexico. Pegada a la frontera con México, Calexico ofrece entradas por debajo de $325,000 con una economía binacional que sostiene comercio, logística y servicios. Sin embargo, el calor imperial y la infraestructura municipal tensionada obligan a calcular costos ocultos de servicios y mantenimiento. Por otro lado, familias con empleo en aduanas, comercio y agricultura encuentran cuota fija que compite con alquileres del Valle de Coachella sin pagar su prima turística. Aún así, calidad de construcción variable exige inspección quirúrgica de techos, instalaciones eléctricas y climatización para no heredar capex inmediato. Como consecuencia de esto, 3-2 cerca de escuelas funcionales y comercio, con sistemas verificados y contrato a perfiles laborales estables, convierte el descuento en plan de mediano plazo. Micro Oak, frontera sostiene, calor cobra. 14. El Centro, capital del Imperial Valley, el centro mezcla servicios gubernamentales con agricultura en una economía que respira todo el año, y casas por debajo de $350,000 todavía aparecen si se filtra por barrio y condición. Sin embargo, el verano imperial devora presupuestos térmicos y obliga a priorizar eficiencia sobre estética en cada decisión. Por otro lado, empleados públicos, personal médico y trabajadores de distribución sostienen alquileres de medio plazos sin vacíos estacionales dramáticos. Aún así, la competencia de vivienda es real y exige ofertas limpias con preaprobación seria para no perder oportunidades. Como consecuencia de esto, ubicación cerca de hospitales y oficinas gubernamentales, climatización moderna y días en mercado moderados separan compra sólida de apuesta incierta. Micro Oak, gobierno estabiliza, verano devora. 15. Oldville. En el corazón agrícola del valle, Oldville vende vida de pueblo con precios por debajo de $300,000 y ritmo que baja pulsaciones. Sin embargo, dependencia de campañas y clima extremo obligan a presupuestar continuidad laboral y costos térmicos sin fantasías. Por otro lado, familias locales con empleo permanente en agricultura, educación o servicios municipales encuentran hipotecas que respiran mejor que rentas urbanas inasumibles. Aún así, stock antiguo con capex escondido en techos y climatización mastica reservas si se salta due diligence. Como consecuencia de esto, inspección rigurosa, sistemas actualizados y contrato familiar a 12 meses convierten el descuento en estabilidad real, porque aquí la rutina vence al titular. Micro Oak, campo exige continuidad laboral. Sin suscribirte, la próxima vez que intentes comprar o alquilar una casa no tendrás idea de qué fuerzas están jugando en tu contra. Suscríbete hoy o sigue viviendo a oscuras. Parte 3. Siguientes 7 ciudades con aún más oportunidad. 16. Coalinga. A medio camino entre Fresno y la costa, Coalinga vive del petróleo y la prisión estatal con vivienda por debajo de $325,000. Sin embargo, la economía concentrada y el aislamiento geográfico exigen empleo estable en las instituciones locales para sostener la ecuación. Por otro lado, empleados correccionales y trabajadores de energía encuentran aquí cuotas fijas sin competencia de inversionistas externos. Aún así, el calor seco del valle y los costos de climatización convierten la eficiencia térmica en primera línea de defensa presupuestaria. Como consecuencia de esto, 3-2 con aire acondicionado verificado, aislamiento correcto y cercanía a empleadores principales mantiene ocupación estable y facturas predecibles, porque la distancia a todo lo demás cobra caro en gasolina y tiempo. Micro Oak, institución paga, distancia cobra. 17. Avenal. Más al sur en el corredor de la 5, Avenal replica el modelo de Coalinga con precios incluso más accesibles por debajo de $300,000. Sin embargo, servicios reducidos y empleo ligado al sistema correccional limitan las opciones de diversificación económica familiar. Por otro lado, personal de instituciones estatales con contratos permanentes convierte hipotecas bajas en herramienta de acumulación si se acepta la vida de pueblo pequeño. Aún así, calidad de aire en temporada de cosecha y calor extremo obligan a priorizar sistemas de filtración y enfriamiento sobre acabados vistosos. Como consecuencia de esto, casa simple con mantenimiento preventivo, empleo público verificado y horizonte de permanencia largo separan plan viable de apuesta arriesgada. Micro Oak, estado emplea, aire exige filtros. 18. Tehachapi. En las montañas entre el valle y el desierto, Tehachapi ofrece altitud y precios por debajo de $375,000 con clima más templado que los hornos del valle. Sin embargo, el viento constante y la nieve invernal exigen estructuras preparadas y calefacción eficiente. Por otro lado, empleos en energía eólica,
Ferrocarril y prisión estatal sostienen economía local sin depender de temporadas turísticas, aún así, desplazamientos a Bakersfeldo. Lancaster para servicios especializados convierten cada salida en capítulo de presupuesto y tiempo. Como consecuencia de esto, 3-2 con calefacción moderna, techos que aguantan nieve y cercanía a empleadores principales transforma el descuento en estabilidad operativa, porque aquí el clima dicta más que la postal. Micro Oak, viento genera empleo, exige estructura. California City, en el desierto del Mojave, con calles trazadas para una ciudad que nunca llegó, California City mantiene tickets por debajo de $350,000 y espacio ilimitado. Sin embargo, servicios dispersos y empleo limitado obligan a anclar ingresos en remoto o en la base Edwards cercana. Por otro lado, personal militar, contratistas aeroespaciales y teletrabajadores encuentran viviendas sin la presión de mercados competitivos. Aún así, el calor extremo y la infraestructura incompleta exigen sistemas de enfriamiento dimensionados correctamente y paciencia con servicios municipales. Como consecuencia de esto, inspección de climatización, verificación de conexiones y empleo estable fuera de la ciudad convierten el proyecto en viable, porque la liquidez aquí camina despacio y exige horizontes largos. Micro Oak, ciudad fantasma exige paciencia. 19. Boron, al borde del desierto, con la minería de boratos sosteniendo la economía. Boron ofrece entradas por debajo de $275,000 para presupuestos que aceptan lejanía extrema. Sin embargo, dependencia de una sola industria y aislamiento geográfico introducen riesgo que solo se mitiga con caja robusta. Por otro lado, empleados de la mina con contratos permanentes encuentran viviendas sin competencia y cuotas que permiten ahorrar si la vida acepta servicios mínimos. Aún así, días en mercados superiores a 90 y reventa complicada obligan a comprar con horizonte indefinido y expectativas realistas. Como consecuencia de esto, casas simple con sistemas básicos funcionales y empleo verificado en la industria local convierten el extremo en plan de largo plazo. Micro Oak, borato emplea, liquidez espera. 20. Alturas. En el extremo noreste, donde California se siente como Montana, Alturas mantiene precios por debajo de $325,000 con vida rural auténtica. Sin embargo, inviernos severos y distancia a todo exigen autosuficiencia que no aparece en los folletos. Por otro lado, ganaderos, empleados de servicios forestales y personal gubernamental encuentran aquí estabilidad sin la presión de mercados urbanos. Aún así, calefacción eficiente y techos que resisten nieve son inversión obligada porque el frío no perdona improvisaciones. Como consecuencia de esto, sistemas térmicos verificados, pozo o conexión en regla y empleo local o remoto estable transforman el aislamiento en ventaja para quien valora espacio sobre velocidad. Micro Oak, frío cobra, espacio compensa. 21. Westmoreland, en el Imperial Valley, con agricultura dictando el calendario, Westmoreland ofrece tickets por debajo de $275,000 y una escala humana donde todos se conocen. Sin embargo, empleo estacional y servicios limitados exigen presupuesto férreo y continuidad laboral verificada. Por otro lado, familias con raíces en la región y empleos en procesamiento, educación o servicios municipales sostienen hipotecas que liberan del alquiler perpetuo. Aún así, calor imperial y costos de climatización obligan a priorizar eficiencia sobre metraje. Como consecuencia de esto, 3-2 sencillo con aire acondicionado moderno, cerca de empleadores y escuelas, convierte el descuento en refugio financiero real. Micro Oak, estacional exige reservas, calor eficiencia. Parte 4. Últimas ciudades para no descartar. 22. Beeves, en el Valle del Sacramento, rodeada de huertos y arroz, Beeves mantiene entradas por debajo de $325,000 con ritmo agrícola que sostiene empleo local. Sin embargo, distancia a centros médicos y servicios especializados convierte cada emergencia en expedición. Por otro lado, trabajadores de campo, procesamiento y educación encuentran cuotas fijas que compiten con alquileres del valle sin pagar prima urbana. Aún así, calor seco del verano y humo de incendios forestales exigen climatización eficiente y filtración de aire como primera línea de defensa. Como consecuencia de esto, sistemas actualizados, cercanía a empleadores y contratos de medio plazo a perfiles locales convierten el ticket bajo en plan sostenible. Micro Oak, campo paga, humo filtra. 23. Gridley, vecina de Beeves en el mismo corredor agrícola. Gridley replica la ecuación con precios por debajo de $350,000 y servicios ligeramente mejores. Sin embargo, la misma dependencia del campo introduce estacionalidad que exige reservas para sortear meses flojos. Por otro lado, empleos en distribución, manufactura ligera y administración local sostienen contratos anuales sin vacíos dramáticos. Aún así, stock antiguo con capex escondido en techos y electricidad mastica el supuesto ahorro si se salta inspección.
Como consecuencia de esto, 3.2 con sistemas verificados, sin sorpresas estructurales y ubicación cerca de escuelas funcionales mantiene ocupación y valor incluso cuando el mercado se enfría. Micro-OOC, campo exige caja, sistemas mandan. 24 Cornín, más al norte en el valle. Cornín ofrece vida de pueblo con casas por debajo de $350.000 y economía sostenida por olivares y servicios. Sin embargo, aislamiento relativo y empleo concentrado obligan a anclar ingresos con solidez antes de comprometerse. Por otro lado, familias con raíces locales o teletrabajo estable encuentran hipotecas que respiran mejor que rentas de ciudades saturadas. Aún así, veranos brutales y humo estacional convierten la climatización y filtración en inversión crítica. Como consecuencia de esto, casa con back moderno, aislamiento correcto y empleo verificado transforma el descuento en estabilidad real, porque aquí la rutina vence a las promesas. Micro-OOC, olivares sostienen, calor devora. 25 Williams. En el corazón del Valle del Sacramento, Williams funciona como cruce de carreteras con vivienda por debajo de $375.000. Sin embargo, servicios básicos y empleo limitado exigen que el proyecto venga con ingreso estable desde fuera. Por otro lado, empleados de agricultura, transporte y comercio de pasos sostienen alquileres de medio plazo sin fantasías de corto. Aún así, calor extremo y costos de enfriamiento obligan a priorizar eficiencia térmicas sobre acabados que solo brillan en fotos. Como consecuencia de esto, 3.2 cerca de la Interestatal 5, con climatización verificada y contrato a perfiles laborales regionales, convierte el cruce en refugio financiero manejable. Micro-OOC, cruce conecta, calor cobra. 26 Orland. Entre Williams y Chico, Orland mantiene precios por debajo de $350.000 con economía agrícola que sostiene empleo todo el año. Sin embargo, distancia a servicios especializados y humo de incendios en temporada seca exigen ajuste de expectativas y sistemas de filtración. Por otro lado, trabajadores de campo, procesamiento y educación encuentran cuotas que liberan del ciclo de alquiler perpetuo. Aún así, inspección rigurosa de techos, back y calidad del aire interior separa compra sólida de capex inmediato. Como consecuencia de esto, casa simple con mantenimiento preventivo y contratos de 12 meses a familias locales convierten el ticket bajo en plan de mediano plazo. Micro-OOC, campo estable, aire vigilado. 27 Tulelaque, en la frontera con Oregón, con lagos secos y agricultura intensiva, Tulelaque ofrece tickets por debajo de $300.000 en un rincón olvidado del estado. Sin embargo, aislamiento extremo y dependencia del campo obligan a empleo verificado y caja de emergencia robusta. Por otro lado, familias con raíces en la región encuentran viviendas sin competencia y estabilidad si aceptan lejanía de todo. Aún así, inviernos fríos y veranos con humo exigen sistemas de calefacción y filtración dimensionados correctamente. Como consecuencia de esto, casa con sistemas básicos en buen estado, empleo agrícola permanente y horizonte de permanencia largo transforman el extremo en viable para quien valora calma sobre acceso. Micro-OOC, extremo exige permanencia larga. 28 Dorris, más al norte en el mismo corredor, Dorris replica la ecuación de Tulelaque con precios incluso más bajos por debajo de $275.000. Sin embargo, servicios mínimos y liquidez casi inexistente obligan a comprar con horizonte indefinido. Por otro lado, empleados de rancho, servicios forestales y personal municipal encuentran cuotas que permiten acumulación si la vida acepta rutinas sin variaciones. Aún así, días en mercado largos y reventa complicada exigen compra al contado o préstamo cortísimo para no atarse a bancos en mercado ilíquido. Como consecuencia de esto, casas simples sin caprichos, empleo local verificado y expectativas realistas de liquidez convierten el descuento en refugio de largo plazo. Micro-OOC, liquidez espera, calma recompensa. 29 Fresno, periferia. Cuando la capital del valle se mira desde los anillos externos, todavía aparecen casas por debajo de $400.000 que compran acceso a empleo diversificado y servicios completos. Sin embargo, calidad del aire cuestionable todo el año y calor extremo del verano obligan a presupuestar salud respiratoria y costos térmicos. Por otro lado, empleos en agricultura, logística, salud y educación sostienen alquileres de medio plazo sin vacíos estacionales. Aún así, barrios con escuelas funcionales y transporte público reducen costos invisibles de desplazamiento. Como consecuencia de esto, 3.2 en periferia con servicios, climatización moderna y filtración de aire separa estabilidad de sorpresa mensual, porque aquí el aire cobra antes que la cuota. Micro-OOC, valle emplea, aire vigila. 30 Bakersfield, periferia. En los bordes de la capital petrolera del estado, Bakersfield todavía muestra inventario por debajo de $400.000 con empleo robusto en energía, agricultura y logística. Sin embargo, calor brutal y calidad del aire variable obligan a priorizar eficiencia térmica y filtración como inversión crítica. Por otro lado,
Trabajadores de petróleo, distribución y salud encuentran hipotecas que compiten con alquileres urbanos sin pagar prima de costa, aún. Así, JOA y servicios municipales variables exigen lectura fina de documentos para no pagar barato y vivir caro en cuotas ocultas. Como consecuencia de esto, unifamiliar en periferia sin JOA dramática, cerca de empleadores principales y con sistemas verificados convierte el valle en refugio financiero real. Micro-OC, petróleo paga, calor dimensiona. Vamos con una última para acabar, Stockton, periferia. En el delta entre el valle y la bahía, los anillos externos de Stockton ofrecen casas por debajo de $450.000 con acceso al corredor de empleos del puerto y la logística. Sin embargo, criminalidad histórica y servicios municipales tensionados exigen filtrar por barrio con datos duros. Por otro lado, empleos en transporte, almacenaje y manufacturas sostienen alquileres de medio plazo a familias trabajadoras, aún. Así, calidad de escuelas y seguridad del vecindario deciden valor de reventa más que cualquier mejora cosmética. Como consecuencia de esto, 3-2 en barrios con datos de criminalidad a la baja, cerca de arterias y comercio, mantiene ocupación estable y abre salida cuando el mercado mejora. Micro-OC, puerto emplea, barrio decide. Después de recorrer estas 30 ciudades, la imagen queda clara. En California todavía existen rincones donde la vivienda es alcanzable, pero cada oportunidad viene amarrada a un compromiso que las fotos no cuentan. El precio bajo no significa tranquilidad si el calor extremo, el humo de los incendios, el aislamiento geográfico o la dependencia de una sola industria se comen tu presupuesto y tu paciencia. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que la estabilidad aparece cuando combinas realismo con estrategia, sistemas térmicos eficientes, empleo verificado, barrios con servicios esenciales y contratos de alquiler pensados para resistir la temporada. En un estado marcado por la crisis de vivienda más brutal del país y el dominio corporativo del mercado, la verdadera victoria es encontrar un lugar donde la cuota mensual no robe el sueño y donde el hogar vuelva a ser refugio en lugar de carga. Si este análisis te resultó útil, dale me gusta al vídeo y suscríbete.